buenas tardes. Ante todo, bueno, quería agradecer la invitación de estar hoy aquí, además en esta sesión inaugural del ciclo de intersecciones. Bueno, yo creo que tanto Gerard como yo, ¿no? Nos sentimos muy agradecidos de poder inaugurarlo y también de poder estar mañana, ¿no? En una sesión de trabajo donde poder contrastar con todas las que estáis aquí, bueno, qué prácticas podemos hacer en relación a la interseccionalidad, ¿no? De hecho, hoy, como decía Niki, un poco la idea y lo que se nos ha pedido es que demos algunas pinceladas generales de lo que es el concepto de interseccionalidad, de alguna manera poder poner en común qué entendemos, ¿no?, por enfoque interseccional. Este es un concepto que, bueno, de hecho ya tiene un cierto recorrido. Oficialmente la fecha en la que aparece, ¿no?, el término en sí mismo es 1989, fue Kimberly Crenshaw en Estados Unidos, una autora afroamericana centrada en los estudios críticos de la raza en Estados Unidos, que utilizó este término y sistematizó qué quería decir, ¿no?, el enfoque interseccional. De hecho, ella cuando introdujo este concepto, lo que quería explicar sobre todo era la situación de desigualdad que vivían las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, que ella estaba analizando pues su situación en relación a la violencia de género y en relación a la discriminación que podían sufrir en el mercado laboral, y lo que vio, ¿no?, cuando estaba con esas mujeres es que la desigualdad que estaban viviendo, experienciando, ¿no?, estas mujeres era una desigualdad no solo por razón de género, sino también por razón de clase y por razón de raza, ¿no? Y lo que vio es que allí lo que se producía era un cruce entre estos ejes de desigualdad y que por lo tanto esas mujeres estaban viviendo como resultado una desigualdad específica que debemos y que se debe entender como tal, ¿no? Yo creo que cuando esta autora, ¿no?, pone este concepto encima de la mesa, generó mucho debate, pero también debemos tener en cuenta que previamente a Kimberly Crenshaw ya hubo otras autoras que tenían la preocupación, ¿no?, de ver qué pasaba, cómo se produce la desigualdad, qué relaciones hay entre los ejes de desigualdad. En Estados Unidos mismo podemos trobar autoras como Bell Hooks, Angela Davis, Moraga Wanzaldúa, también movimientos sociales, grupos en los movimientos sociales, entidades, ¿no?, que de alguna manera manifestaban ya en la década de los 70 y de los 80 que las mujeres eran un grupo diverso, que las mujeres y la experiencia de desigualdad de las mujeres no solo estaba marcada por el género, sino también podía estar marcada por la orientación sexual o por la clase social o por la raza, por otras categorías, ¿no? Además, también si nos vamos a Estados Unidos, en Europa, ¿no?, si hacemos un poco de repaso de la literatura, también vemos que previamente ya en los años 80 en Gran Bretaña había una preocupación para empezar a analizar cómo se estaba estratificando la sociedad británica, sobre todo por razón de clase, también de etnicidad y de género, ¿no? Gran Bretaña también en ese momento era un momento de expansión multicultural, ¿no?, que estaban viniendo más personas, ¿no?, con procesos migratorios de aquellos países que además Gran Bretaña había colonizado, ¿no?, durante tiempo previo, y que por lo tanto, bueno, era una sociedad muy multicultural, pero sí que había la preocupación porque se estaba produciendo evidentemente estratificaciones sociales y había que ver por qué razones, ¿no?, qué es lo que estaba en juego en esas jerarquías. Aparte del mundo anglosajón, también en España, Alemania y otros países había esta preocupación por ver un poco cómo se relacionan las diferentes desigualdades, pero quizás el foco estaba más centrado en la relación entre género y clase, ¿no? La categoría o el eje de desigualdad por razón de raza o etnicidad no tenía tanta presencia en los análisis, y evidentemente en Alemania, ¿no?, pues había una razón de fondo después de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio y el holocausto que pasó, que evidentemente incluso el concepto de raza, ¿no?, que quizás en Estados Unidos o en otros contextos se puede utilizar o tiene un significado determinado, evidentemente pues en Alemania tuvo o sigue teniendo pues otro significado, y era una palabra o un análisis que no tenía tanto peso.
Con toda esta historia, ¿no? Todos estos análisis que se han ido haciendo y sobre todo después de que Kimberlé Crenshaw pusiera el concepto, lo sistematizara, ¿no? Allí empezó un debate y sobre todo a partir de la década de los 90 y de hecho podríamos decir hasta hoy, un debate que sobre todo ha crecido exponencialmente, podemos decir, ¿no? El término de interseccionalidad, el enfoque de interseccionalidad ha empezado a viajar por múltiples disciplinas académicas, sociología, psicología, etcétera, y además ha viajado muy rápidamente a diferentes contextos en diferentes países y diferentes continentes, porque prácticamente ya es un debate que se ha extendido a todos los continentes. ¿Qué pasa por eso, no? O sea, de alguna manera, este viaje tan rápido y este crecimiento exponencial de este debate también ha habido, como algunas veces, un poco críticas, ¿no? Diciendo que de alguna manera a veces se habla de la interseccionalidad como un término de moda, ¿no? Que esto está bien, es positivo porque le permite viajar muy rápidamente, pero después la concreción, ¿no? De qué entendemos por interseccionalidad en un contexto o en otro, pues puede variar muy significativamente, ¿vale? Con todo este debate, pues evidentemente surgen un montón de dilemas y de elementos a tener en cuenta. Nosotros hoy con Gerard un poco lo que intentaremos es ofrecer una explicación con lo que creemos que son los elementos claves del enfoque interseccional a tener en cuenta. Y bueno, intentaremos sistematizarlo para tener un diálogo, para ponerlo en contraste y para que sirva también de discusión a lo largo de todo el ciclo, no tanto como un planteamiento cerrado, ¿no? Del enfoque interseccional es esto, ¿no? Porque hay muchos dilemas abiertos, hay muchos debates que no están cerrados y que por lo tanto es un concepto que debemos ir contrastando, ir viendo qué entendemos exactamente por interseccionalidad. Para empezar a delimitar, ¿no? qué es la interseccionalidad, yo creo que es positivo volver a Kimberlé Crenshaw o quizás también a Patricia Hill Collins, ¿no? Que han sido dos de las autoras referentes y pioneras a la hora de pensar este enfoque. Como os he dicho, o sea, en el caso de Crenshaw, cuando nos explica el concepto de interseccionalidad, ella lo hace sobre todo a partir de un grupo social específico, de las mujeres afroamericanas, de la experiencia que ellas tienen. Y lo que ve, ¿no? Lo que os he dicho antes, que la desigualdad que están viviendo estas mujeres es una desigualdad fruto, resultado del cruce de la clase, el género y la raza. ¿Qué significa esto? Sobre todo, Crenshaw aquí es muy clara, significa que esta desigualdad no es la suma de estas tres desigualdades, sino que es una desigualdad específica, ¿vale? Y esto es importante en relación al concepto de interseccionalidad, porque si es una desigualdad específica, necesitamos soluciones específicas para dar una respuesta. Es decir, con políticas, por ejemplo, que estén trabajando solo el género, solo la raza, solo la clase social, la orientación sexual, en paralelo, esto no significa que puedas dar una respuesta a esa desigualdad que están viviendo los grupos de personas que están en las intersecciones, ¿no? Sino que necesitas respuestas también específicas. Aparte de esta idea, ¿no? De la especificidad de la desigualdad interseccional, un aporte que hace Kimberlé Crenshaw es que muchas veces las políticas públicas, las estrategias políticas, el derecho, los movimientos sociales han fallado, ¿vale? O no han dado una respuesta a la subordinación de estas personas que se encuentran en las intersecciones, ¿no? Ella analiza el derecho antidiscriminación de Estados Unidos, analiza varias sentencias, pero una de las que analiza, por ejemplo, es la demanda que hacen 5 mujeres afroamericanas que demandan a General Motors por haberlas despedido por ser mujeres afroamericanas, ¿no? Cuando ellas hacen la demanda, el juez interpreta, rehúsa la demanda porque lo que interpreta es que el derecho antidiscriminatorio antiestadounidense lo que puede hacer es proteger, ¿vale? a estas mujeres si han sido discriminadas por razón de género o bien por razón de raza. Pero la idea de que fueran despedidas a la misma vez por ambas categorías, de alguna manera decía que el derecho antidiscriminatorio no podía dar respuesta a esta situación, ¿no?
También Crenshaw pone otro ejemplo que creo que es muy significativo, que cuando está analizando la situación de violencia de las mujeres afroamericanas, se va a la policía de Los Ángeles para ver por qué no se están recogiendo datos sobre la situación que están viviendo estas mujeres en relación a la violencia, ¿no? Para ver las especificidades que hay, el volumen, etcétera, etcétera. Y cuando se va a intentar recoger estos datos, la respuesta que le da la policía de Los Ángeles es no los estamos recogiendo porque estamos recibiendo también presiones políticas, incluso del movimiento de derechos civiles y del movimiento feminista, para no recogerlas. ¿Y por qué? Por ejemplo, el movimiento feminista lo que argumentaba era que de alguna manera se estaba intentando argumentar con toda la legitimidad de que la violencia de género es un problema transversal, o sea, no es un problema que pasa en las diferentes clases sociales, en las diferentes etnias, en las diferentes edades, y que por lo tanto había que hacer entender a la sociedad, ¿no?, qué pasaba, o sea, que atraviesa a todas las mujeres independientemente de estas categorías, y que empezar a recoger datos de un grupo social específico de alguna manera rompía también esta idea, ¿no? Y el movimiento de derechos civiles decían, bueno, si cogemos datos de las mujeres afroamericanas, las estamos estigmatizando. En definitiva, ¿qué pasaba? Que no había datos y que por lo tanto cuando se tenían que pensar, ¿no?, respuestas o servicios específicos, pues se tenía mucha menos información. Otro elemento importante que pone encima de la mesa esta autora es un poco la crítica a la política de la identidad. O sea, el enfoque interseccional también de alguna manera, ya se ha dicho antes en la mesa previa, ¿no?, lo que hace es hacer una crítica importante a la idea de la identidad grupal entendida de forma homogénea, cerrada, sin tener en cuenta la diversidad interna que hay dentro de los grupos sociales, ¿no? En el caso de Crenshaw, esta crítica no es una crítica a la totalidad y a la anulación de las categorías identitarias. O sea, para ella y también para otras autoras es importante defender también las identidades, porque de alguna manera son espacios de empoderamiento y de resistencia política, ¿no? Hay muchas luchas políticas que se organizan, el movimiento de mujeres, el movimiento por los derechos civiles, etcétera, etcétera, que se están organizando con estas categorías y que son espacios de empoderamiento también para muchas personas, ¿no? Con lo cual, lo que se trata para ella no es tanto de anular las categorías completamente, sino de entender que todos y todas, de alguna manera, tenemos identidades complejas, ¿no? O sea, ella viene a decir que somos como coaliciones internas, ¿no?, donde tenemos diferentes ejes que de alguna manera nos están definiendo, ¿no? Y lo que tenemos que poner encima de la mesa es esta complejidad, ¿no? Pero no por ello decir que quizás ya no existen las mujeres, que no existe, ¿no?, la edad, que no existe la raza o la etnicidad o algunas de estas categorías. Aparte de todas estas aportaciones de Crenshaw, que yo creo, ¿no?, que nos empiezan a listar un poquito, ¿no?, los elementos que forman parte de este enfoque, también Patricia Hill Collins creo que hace una aportación interesante al concepto, y es lo que viene a decir es que cuando hablamos de interseccionalidad no solo hablamos de opresión, hablamos también de privilegios, ¿no? Ella utiliza la metáfora de la matriz de dominación y lo que viene a decir es que todas las personas estamos situadas en esta matriz y estamos a la misma vez en situación de opresión, de opresor como de oprimido, ¿vale? Dependiendo de si tengo la piel blanca, si tengo determinada formación, si estoy en un país o en otro, si estoy en un proceso, ¿no?, o tengo papeles, soy ciudadana, no soy ciudadana, toda una serie de categorías que según cómo te pueden situar a la misma vez en una situación de opresión o de oprimido, ¿no? Y también en este sentido lo que viene a decir es que de alguna manera cuando hablamos de la interseccionalidad intentemos también poner el foco en los privilegios, intentemos analizar también cómo se producen estos privilegios, ¿no? Porque tendemos también desde las luchas sociales y desde las políticas de igualdad, ¿no?, en sus diferentes vertientes, de alguna manera a pensar siempre en cómo se produce la opresión, en analizarla, etcétera, etcétera, pero tenemos mucho menos conocimiento de cómo se están produciendo determinados privilegios, ¿no? Y yo creo que esta autora pone un poco el foco en este sentido y me parece un aspecto importante a retomar. También otro apunte que hace esta autora es que cuando hablamos de la desigualdad interseccional tenemos que pensar que esta desigualdad se produce además en diferentes niveles, ¿no? Se puede producir entre el trato interpersonal, entre dos personas,
se puede producir también a nivel cultural, las ideologías, ¿no?, la conciencia, etcétera, y se puede producir a nivel institucional y burocrático o administrativo, ¿no? O sea, se produce en todos estos niveles y no podemos olvidar, no podemos centrarnos solo en el aspecto, por ejemplo, en el trato interpersonal, como muchas veces ha hecho, por ejemplo, el derecho antidiscriminatorio, ¿no?, basado más en el litigio individual, ¿no?, en el daño producido en una relación o en un trato interpersonal, ¿no? Hay también instituciones, hay toda una serie de sistemas que de alguna manera también están fomentando o pueden fomentar este tipo de desigualdad. Aparte de estos elementos, también ha habido, no voy a entrar mucho aquí, ¿no?, porque si no también me extendería demasiado, pero sí que después de estas dos autoras han habido muchas más autoras que, más que centrarse en el análisis o en la experiencia de un grupo social específico, han intentado hablar, ¿no?, o entender el concepto de interseccionalidad más partiendo de cómo funcionan los sistemas de opresión, ¿no?, desde quizás una teoría más estructuralista, por ejemplo Sylvia Walby o Laurel Wendell, han hablado de la interseccionalidad diciendo que de alguna manera, por ejemplo, hay como diferentes sistemas, ¿no? Tenemos el sistema económico, el sistema cultural, el sistema civil, y en estos sistemas hay regímenes de desigualdad, hay diferentes desigualdades que van, ¿no?, de alguna manera teniendo un papel en estos sistemas, y además estos sistemas no están separados, sino que interseccionan, hacen de entorno uno con el otro. ¿Y esto a qué conclusión les lleva? Que, por ejemplo, cuando hablamos de clase no podemos pensar que la desigualdad de clase solo se da en el sistema económico, ¿no?, sino que se da también en el sistema cultural, o muchas veces hemos tendido a pensar, ¿no?, que la etnicidad o la desigualdad por razón de etnia lo vinculamos más a una cuestión cultural, cuando de alguna manera lo piensas desde esta lógica, lo que ves es que no, ¿no?, que la etnicidad también tiene un papel muy importante dentro de los sistemas económicos, etcétera, etcétera. Creo que es otra entrada, pero que de alguna manera también es importante tener en cuenta, porque además este tipo de planteamientos lo que nos están diciendo también es que cuando analicemos las desigualdades y las desigualdades interseccionales tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se producen y el momento histórico en el que se producen, ¿no? A priori no podemos decir que una desigualdad va a ser más dominante que otra, sino que tenemos que hacer análisis contextuales, saber en qué momento histórico se están produciendo estas desigualdades y ver cuáles son más dominantes que otras, ¿no? De alguna manera también, esto lo comentará más Gerard, pero sí que a veces con el enfoque interseccional ha habido un poco la idea que se genera un poco de competencia, ¿no?, entre los diferentes ejes de desigualdad, porque de alguna manera son todos igual de importantes, ¿sí o no? ¿Es así en todos los contextos? ¿Todas tienen el mismo peso? Bueno, pues esto es un poco también lo que se tiene que ir viendo, matizando, analizando y pensando luego las políticas públicas y las soluciones en función también de todos estos análisis. Vale. Creo que también apuntaría un par de elementos más. Creo que en relación a la interseccionalidad también es importante distinguir entre la intencionalidad, ¿no?, cómo se produce la desigualdad, de los efectos de la desigualdad, ¿no? Cuando miramos la intencionalidad de una desigualdad o cómo se produce, podemos ver que esta se produce por un solo eje, o sea que hay una categoría que está en el centro, puede ser interseccional o puede ser asimétrica, ¿vale? En este sentido podríamos decir que no toda la desigualdad es interseccional, ¿no?, que a veces también este enfoque de alguna manera ha hecho, ¿no?, o ha llevado a pensar que ahora todas las desigualdades son interseccionales, ¿no? Pues intencionalmente cuando las miras no es así, ¿no? O sea, si por ejemplo miramos, ¿no?, la prohibición del aborto en un contexto determinado, esta es una prohibición que afecta al conjunto de las mujeres por su sexo, o sea, la categoría central es el sexo mujer y la potencialidad de ser madre. Y en esta intencionalidad hay una categoría que está en el centro, ¿no? Evidentemente, cuando esta prohibición se aplica, los efectos en las mujeres sí que son interseccionales, porque las mujeres estamos en diferente posición y evidentemente en un contexto determinado, si tú no puedes abortar y necesitas abortar, o bien tienes recursos económicos para hacerlo o te vas a otro país, etcétera, etcétera. Aquí empiezan a entrar, ¿no?, toda una serie de factores que están condicionando la posibilidad de
solventar, por ejemplo, esa prohibición, ¿no? O sea, puedes hacer un aborto en clandestinidad, con peores condiciones, con efectos en la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda una serie de consecuencias. Otro ejemplo también, siguiendo con la línea del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y aquí veríamos una desigualdad intencionalmente interseccional, sería, por ejemplo, las esterilizaciones masivas que se han hecho en diferentes contextos, en Estados Unidos con las mujeres afroamericanas, también en Europa del Este con las mujeres gitanas, o el otro día, ayer estábamos, ¿no?, también en una de las sesiones que se comentó en Perú, ¿no?, también a unos determinados colectivos de mujeres, ¿no? Este tipo de prácticas, podríamos decir, evidentemente muy violentas, ¿no?, que de alguna manera está prohibiendo la posibilidad, ¿no?, de tener hijos a determinadas mujeres. Intencionalmente aquí se está dirigiendo esta violencia a grupos interseccionales, o sea, se está dirigiendo a mujeres indígenas o mujeres de determinadas etnias y además de clase baja, ¿vale?, y no al conjunto de mujeres. Y un ejemplo que también os quería poner, por ejemplo, de asimetría, ¿no? O sea, no solo se puede dar por un solo eje o interseccionalmente, sino asimétricamente. El ejemplo que a mí me gusta que pone Silvia Walby, porque es muy clarificador, es el periodo del Holocausto nazi, ¿no? O sea, allí evidentemente se produjo un genocidio, una violencia extrema, donde mucha gente, ¿no?, sufrió las consecuencias de esa violencia, pero la categoría central era la raza, ¿no? O sea, se mató, se asesinó a muchas personas en función de su ideología política, en función también de la etnicidad, en función también de la orientación sexual, pero evidentemente allí la raza articuló, ¿no?, todo un sistema de violencia y era una categoría muy dominante, ¿no?, en ese contexto, y evidentemente aquí podemos ver cómo de alguna manera hay una cierta asimetría, evidentemente en un contexto de violencia muy fuerte. Aparte de esta cuestión de la intencionalidad, ¿no?, que me parece importante recogerlo cuando luego intentemos pensar en soluciones a las situaciones de desigualdad, también quería comentar en relación al tema de las categorías identitarias. Antes os decía que Kimberly Crenshaw, ¿no?, de alguna manera, también Patricia Hill Collins, ¿no?, lo que vienen para ellas: no hay que anular las categorías, son espacios de empoderamiento y de resistencia política. Yo la verdad es que soy bastante también de esta línea, ¿no? Aquí sabéis que también hay todo un debate, ¿no?, con el posmodernismo y con determinadas posiciones, que es un debate no cerrado, que está abierto, y que la teoría de interseccionalidad está dialogando también en este debate, y de hecho se han hecho fuertes críticas a la teoría de la interseccionalidad por decir, vale, haces un cuestionamiento de la identidad, pero de alguna manera las sigues manteniendo allí, ¿no? Y evidentemente las identidades, cuando son homogéneas, cuando son unitarias, cuando están cerradas, son excluyentes, ¿no?, porque generan norma y dejan a determinadas personas fuera, ¿no?, de los grupos. Con lo cual aquí creo que también es un elemento a tener en cuenta, y espero, ¿no?, que pueda ir saliendo en el debate a lo largo del ciclo, de qué posición, ¿no?, tenemos al respecto de este debate. Ha habido personas que han dicho que, pues que las identidades las podemos tomar como, de forma estratégica, ¿no? Yo, por ejemplo, tampoco soy muy partidaria de este tipo de argumentos, porque creo que es importante tener en cuenta que para muchas personas son espacios de empoderamiento también, ¿no? Y esto es significativo, y hay que defender también estos espacios. Lo que pasa que también es cierto que no debemos reificar estas identidades, ¿no? O sea, estamos en esta tensión continua de no fijarlas demasiado, pero de alguna manera tampoco no eliminarlas, porque son espacios potentes también políticamente, ¿no? No sé si Gerard entrará un poquito en este tema, pero creo que es una cuestión a tener en cuenta. Y luego también un último apunte. ¿Cuánto me quedan? ¿Dos minutos? Vale. Un último apunte que quería mencionar es en relación al tema de las jerarquías, ¿no? Que antes he comentado un poquito. Decir, a priori no hay jerarquías, pero sabemos que en unos determinados contextos puede ser que unas desigualdades tengan más peso que otras, ¿no? Aquí siempre hay una discusión. Hay desigualdades más estructurales a lo largo de la historia, ¿no? Ayer salía también este debate, las desigualdades de género, las desigualdades por razón, ¿no?, de origen o de etnicidad, o la desigualdad de clase
son estas más centrales que otras, han tenido más peso históricamente, realmente podemos decir que es así. ¿Qué pasa con algunas categorías que varían mucho más a lo largo de la historia? Por ejemplo, la edad. Ha habido sociedades donde estar en un periodo, ¿no?, más en el envejecimiento, pues ha sido un periodo no de desigualdad, sino incluso de privilegio dentro de una sociedad determinada, mientras que en otras esto no ocurre así, ¿no? Y en cambio hay, el ser joven, ¿no?, o el tener otra edad es un elemento mucho más positivo que te supone o te puede suponer menor desigualdad, ¿no? Yo creo que aquí hay también un debate complejo a tener en cuenta. Incluso hay autoras que también dicen, ¿no?, bueno, hay desigualdades que no afectan al mismo número de personas, ¿no? Hay desigualdades que pueden afectar a millones y millones de personas y otras que en un momento determinado pueden afectar a grupos más pequeños. ¿Esto cómo lo integramos? ¿Cómo lo integramos en este debate? ¿Cómo lo integramos en las políticas públicas? No es fácil, ¿no?, porque a veces yo creo que aquí hay que tomar decisiones y bueno, sobre todo lo que se va a requerir es de mucho diagnóstico y de mucho trabajo también desde la academia en colaboración con las instituciones para poder tomar estas decisiones de manera acertada, ¿no? Y también aquí decir, hay una autora que es Nira Yuval Davis, que a mí me gusta mucho, que ella también lo que viene a decir que en relación a esto de las jerarquías se produce una cierta paradoja, ¿no? Porque de alguna manera podemos decir, vale, confiemos en los diagnósticos, en que se va a hacer todo este análisis, pero este análisis es neutro. Hemos analizado de manera neutra, ¿no?, que desigualdades tienen más peso que otras, porque, por ejemplo, Patricia Hill Collins, cuando empieza a hablar sobre la situación de las mujeres afroamericanas, lo que viene a decir es que la academia en Estados Unidos se había olvidado completamente del conocimiento que estos grupos sociales estaban generando y había dejado de analizar la situación de estas personas, ¿no? O sea, que no todo entra en el conocimiento, o sea, que el conocimiento también hay competencia, también hay lucha política para hacer entrar determinados sujetos en el centro de las investigaciones. Y por tanto esto nos sitúa, ¿no?, en una cierta paradoja de, bueno, necesitamos una cierta objetividad, pero evidentemente es un marco político también, ¿no?, y en el que va a haber luchas y movimientos que van de alguna manera a presionar también para que determinados grupos y determinados análisis entren en la agenda pública. Lo dejo aquí, ¿sí? Muy bien. Gracias.